Ustedes que conocen el béisbol, todo lo que hacen, todas estas personas que están en los equipos, todo lo que hacen es para lograr algo y esa meta es llegar al plato del home, ¿verdad? Ellos corren, ellos batean, ellos cachan las pelotas, ellos entrenan, ellos se levantan temprano, comen de cierta forma, duermen a ciertas horas para ser mejores cada día, cada momento, para que cuando entrenen puedan hacer que su juego suba y ser mejores en eso. Y su meta es llegar al home, ¿verdad? No importa qué tan bueno, cuando tú y yo vamos a los partidos de béisbol, ¿cuántos han ido a los partidos de béisbol? A mí me encanta ir y ver la gente como está platicando, de repente están echando relajo, están echando porras, ¿verdad? La primera vez que fui había un niño que qué bárbaro, se la pasó gritando todo el partido, las 9 entradas, todo el tiempo. Yo decía, ¿qué onda con ese niño, hijo? Yo creo que debería ser predicador o algo así porque gritaba durísimo. Y me encanta estar ahí, ¿verdad? Y de repente te concentras, de repente ves el juego, de repente te aburres, de repente empiezas a hacer otras cosas. Y lo padre de los partidos de béisbol es que no importa qué tanto se muevan, no importa qué tantas bolas cachen, no importa qué tantos bolas baten, qué tantos hits hagan, qué tantas derrapadas, saves, ¿verdad? Que se avienten y se derrapen para llegar a la base. Si no llegan a la meta, si no llegan al home, no pueden ganar el partido. No ganan, ¿verdad? Si el otro equipo mete más carreras, si el otro equipo no mete tantas carreras, simplemente no ganan. La meta del béisbol es llegar al home. Y dentro de este partido hay gente que está oponiéndose, ¿verdad? Hay gente que no quiere que el primer jugador al bat, no quiere que esta persona meta un home run, no quiere que esta persona golpee la pelota, lo quiere ponchar, ¿verdad? Lo quiere ponchar. Hay muchos de aquí que necesitamos ser ponchados un poquito de por acá, ¿verdad? Pero no de ese tipo de ponchado, ¿verdad? Dice que los tienen que ponchar, ¿para qué? Para que no logren llegar al home. Entonces tienes al pitcher, el cual está tratando de estas personas de hacer que fracasen. Tienes a la primera base, segunda base, tercera base, que están listos para cachar la pelota. Tienes a los jardineros, ¿verdad? Y todos están tratando de agarrar la pelota. ¿Para qué? Para que entonces ellos no puedan meterse a la base, no puedan entrar al home y ganar el partido. Y así como en el béisbol, tu vida y mi vida es lo mismo. Todos soñamos con llegar a realizarnos en nuestra vida, sentirnos plenos con las cosas que hacemos. Todos soñamos con decir, si yo llegara allá. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños en sus vidas, en sus matrimonios, con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Levanta tu mano, dice, Señor, todos tenemos sueños, ¿verdad? Todos queremos llegar a un lugar, ya no lo hemos imaginado, ya nos hemos visto, como había un comercial en México allá que decía, ya me vi. ¿Verdad? Así de ya me vi. Quieres un carro y ya te viste manejándolo, ¿no? Quieres que te salga pelo y te imaginas que sí tienes pelo, ¿no? Así quiero estar flaco y ya te imaginas que ya tienes hasta tus cuadros, ¿verdad? Aunque te los hagas con tela de alambre así en la panza, ¿verdad? Todos queremos llegar ahí, pero para llegar ahí exactamente tenemos que pasar por 3 bases. Igual que en el béisbol, que tienes que pasar por primera base, segunda base, tercera base. No puedes ir a tercera base, a segunda base, a primera y luego al home. No, hay una forma de jugar el juego, hay una manera. Tú tienes que ir por primera, tienes que ir por segunda, tienes que ir por tercera. Si no tocaste primera y te corriste hasta segunda, ¿qué tienes que hacer? Correr a primera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tocas cada una de estas bases, no podrás llegar al home. Simplemente te ponchan, simplemente te sacan del juego. Es lo mismo en nuestra vida. Tú y yo tenemos que pasar por diferentes bases durante nuestra vida para que entonces lleguemos a la culminación de esa vida exitosa, plena, abundante que tú y yo queremos. Dios está más interesado en que tú tengas una vida abundante. Dios está más interesado en que tú tengas una vida plena que aún tú mismo. Y eso a mí me encanta porque cuando yo pienso algo hermoso, cuando yo anhelo algo grande, sé que los anhelos de Dios para mi vida son aún más grandes. Sé que son más perfectos, si se puede decir eso, ¿verdad? Sé que son mejores para mi vida. Es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Y así como el béisbol tiene un manual para el juego, nosotros tenemos un manual en el cual podemos encontrar cuáles son esas 3 bases por las cuales tú y yo tenemos que pasar para entonces vivir de la manera que siempre hemos soñado.
Mateo las escribe en su evangelio, en el capítulo 22. Mateo, ahora escúchenme bien, Mateo es un hombre que era despreciado por su comunidad. Mateo es un hombre que no lo querían, no lo amaban, ¿verdad? Porque era un recaudador de impuestos, era el IRS, era la oficina de impuestos. ¿Cuántos aman a la oficina de impuestos? ¿Verdad? Sí, cuando llega el año dice, híjole, bueno, cuando te van a regresar lana todos la aman, ¿verdad? Pero cuando te van a cobrar dices, ay, nanita, ¿dónde me escondo? ¿Verdad? Este hombre recaudaba los impuestos, lo odiaban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los romanos vendían la posición de recaudadores de impuestos, ¿verdad? A cierta persona, la persona lo compraba, ¿verdad? Era como una franquicia, lo compraba y lo que hacía era decir, los romanos le decían, yo quiero que me pagues 1,000 pesos o $1,000, ¿verdad? En el año. Tú recaudas los impuestos y tú págame $1,000 o 1,000 pesos y quédate con lo demás. Entonces, esta gente, ¿qué hacía? Recaudaba 5,000, 6,000, le pagaba a Roma 1,000 y ellos se quedaban con lo demás. Entonces lo odiaban porque eran considerados los traicioneros. Bueno, este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Este hombre empezó a vivir de la manera que Dios le enseñaba que viviera y por lo tanto este hombre se convierte en uno de los discípulos de Jesús y se convierte en uno de los autores de la Biblia, inspirado por Dios, ¿verdad? Se convierte en una de las personas que Dios usa para dejarnos escritas estas 3 bases a las cuales tú y yo tenemos que pasar. Qué increíble, ¿no? Una vida transformada, alguien como tú y como yo, odiado por la sociedad como tú y como yo. Y todo así como, ¿qué? Nomás piensa en tu suegra. De repente, ¿verdad? Te odian, de repente si te quieren, ¿verdad? Depende de cómo te haya ido, ¿verdad? Pero esta misma persona, una persona como tú y yo, de repente se encuentra con alguien que le enseña a vivir correctamente, que le enseña a tener prioridades correctas. Y él escribe en el libro de Mateo, en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, escribe una historia en donde vemos a Jesús hablando con un abogado, hablando con una persona experta en la ley, vamos a decirle un abogado de hoy en día. Y Jesús, y este abogado quiere hacer que Jesús cometa un error para entonces tener un derecho legal y prenderle. Este abogado es parte de los fariseos. Los fariseos eran personas que seguían o creían que podían interpretar los mandatos de Dios, ¿verdad? Que podían decirle a la gente qué era lo que decía los mandamientos de Dios para que entonces ellos vivieran de esa forma. Esta gente había malinterpretado muchas de las recomendaciones que Dios nos da y por lo tanto, ¿verdad? Él quiere hacer que Jesús caiga porque no lo quieren, porque Jesús viene y empieza a enseñar a vivir de una manera fácil, de una manera buena y entonces él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero, yo voy a hacer caer a esta persona. Para este tiempo Jesús ya había tenido la oposición, así como del pitcher, ¿verdad? Así como el de primera base, segunda base, tercera base, había habido oposición y Jesús ya había hablado y ya había sido confrontado por los saduceos, que era otro tipo de personas como los fariseos, que simplemente querían hacer caer a Jesús. Jesús ya había hablado con ellos y de repente se levanta este abogado y le dice, a ver Jesús, ¿cuál es la ley más importante? ¿Cuál es la ley más importante, Jesús? Porque sabes que hay 10 mandamientos, Éxodo 20, ¿verdad? Todos nos conocemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y todos dicen que sí, pero ni se acuerdan cuáles son, ¿verdad? Porque dicen, pues no matarás, no adulterarás, esto que no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No habrá uno de la suegra? ¿Verdad? Y bueno, tenemos esos 10 mandamientos, pero aparte de esos 10 mandamientos había 613 regulaciones de cómo vivir esos 10 mandamientos. 603, o sea que tiene 623 leyes. Entonces este abogado dice, a ver Jesús, ¿cuál es el mandamiento que completa, que si tú lo haces, estás cumpliendo todas las cosas de la ley? ¿Cuál es el más importante? Lo quieren hacer caer, para que Jesús diga uno y digan, ¿por qué los demás 622, ¿por qué no los quieres hacer? ¿Verdad? Estás levantándote en contra de Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y Jesús le contesta de una manera bien padre en el versículo 36. Le pregunta el abogado, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le da una respuesta que contiene 3 respuestas en una, en el versículo 37. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y luego en el versículo 38 le dice, ya amarás a tu prójimo. El segundo es igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Jesús le da una respuesta de 3. Le dice, ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate. Y esas son las tres bases que tú y yo tenemos que vivir, de la manera que tenemos que vivir para que entonces podamos experimentar una vida abundante. Y en esas 3 respuestas que Jesús le da a este hombre, hay un común denominador. Y ese común denominador es ¿qué? Amor. Digo, el amor. Dice, ama al Señor tu Dios. La primera lo encontramos en el 37, la segunda en el 39 y la tercera en el versículo 39. La palabra, el común denominador es el amor. Dios, lo más importante para Dios en sus mandamientos, lo que Jesús le está contestando a este abogado es ama. Pero le da 3 respuestas en una. Este hombre quería que le dijera la única, de hecho la palabra le dice, ¿cuál es el más grande mandamiento? No dijo, ¿cuáles son los más grandes mandamientos? Pero Jesús le contesta con 3 cuando él preguntó por uno y él le dijo, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. El amor, lo cual es lo más importante para Dios empieza con Él. La primera base es aprender a amar a Dios. Y durante esta serie de predicaciones vamos a hablar acerca de amar a Dios, vamos a hablar acerca de amar a tu prójimo y vamos a hablar acerca de amarte a ti mismo. El gran problema es que muchas veces queremos primero amarnos a nosotros, después amar a otros y al último amar a Dios. Y Dios dice, no. La primera base, tú no puedes llegar a la tercera base si primero no has pasado por la primera. No puedes llegar a la segunda si primero no has llegado a la primera. No puedes hacerlo, no puedes decir tercera, segunda, primera, tercera, primera, segunda, tercera. Es lo único que puedes hacer. Y Él les dice, lo primero que tienes que hacer es amar y amarme. No hay de otra forma. Este Mateo, este hombre que era repudiado, desechado por su comunidad, que no tenía esperanza de tener amigos porque todo el mundo lo odiaba. Tenía dinero, pero no tenía amor. Jesús, cuando todo el mundo le rechazaba, Jesús viene y le ama. Porque Jesús primero amaba al Padre y después estaba amando a su prójimo. Y cuando Él le llama, Mateo se encuentra amado, aceptado. Que Jesús fuera, que un rabí, que un maestro fuera a la casa de un recaudador de impuestos era impensable. Los fariseos, los saduceos estaban con los pelos de punta. Decían, ¿cómo? ¿Cómo se atreve a hacer esto? ¿Por qué? Porque era impensable. Y Jesús, ¿qué hace? Le mostró el amor. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate. Hay un método, hay una forma y no podemos brincarnos. Si haces esto, Jesús les dice, no solamente estarás cumpliendo la ley, no solamente estarás cumpliendo el más grande mandamiento, el más importante, sino que estarás cumpliendo todos los mandamientos que están en la ley. Fíjense lo que dice en el versículo 39 del capítulo 22 de Mateo. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen, ¿qué? ¿Toda qué? ¿Qué? Toda la ley. ¿Cuántos? 3, 4, 599. Toda la ley, ¿y qué? Y los profetas. Lo que Jesús les está diciendo, si no te acuerdas de los 10 mandamientos, si no te acuerdas de los 10, pues menos te acuerdas de los 613. ¿Verdad? O sea, Jesús está diciendo, pues mira, nada más acuérdate de ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo y ámate. Ahora, la pregunta que viene a mi mente es, si lo más importante, si el común denominador de estas 3 ideas es el amor, entonces tengo que preguntarme, ¿qué es amor? ¿Qué es amar? ¿Qué es el amor? Y mucho del problema hoy en día es que pensamos que sabemos amar, pero realmente no sabemos amar. No sabemos qué es el amor. No sabemos cómo amar. Y por último, muchas veces no sabemos cuando nos están amando. ¿Sí o no? Ahora pregúntense, cuando tú vas a trabajar, hombre, ¿cuántos hombres hay aquí? Ándale, a ver cuántos hombres se despertaron con eso. Eso, bro, échale eso. Parece subasta.
Ok, ¿cuántos hombres hay aquí, pues? Eso es todo. Amén. Yo creo que los que hablan así, cuando te los encuentras enfrente, hablan, hola, ¿cómo estás, brother? ¿Verdad? Así tenía un amigo que cantaba en un grupo que se llamaba Alcance Subterráneo. Eran cuates así súper grandotes, súper greñudos, que cantaban rock metal, así de... En serio, y le predicaban a chavos que les gustaba esa música. Y tenían letras sus canciones. Yo no sé quién les entendía, pero tenían letras. Ellos sabían. ¿Verdad? ¿Te gusta? Así estaban estos cuates. Y estaba grandote así, ¿no? Así grandote, ¿no? Y hablaban de cuando la sangre de Cristo te limpia y agarraban una copa y se le echaban arriba así. ¡Ah! Bien locos, hijo. Pero los chavos venían a Cristo, aceptaban a Cristo, es bueno. Es padre, ¿no? Pues que se cambien. Entonces llegaba conmigo este cuate después de cantar, llegaba y me decía, hola, brother, ¿cómo estás? Yo bien, brother. Muy bien, gracias. Cuando los hombres llegamos a nuestra casa después de estar haciendo aquello que no queremos hacer, que es trabajar, ¿verdad? Porque todos dijeron, o cuando ven algo en la tienda y ven el precio y dicen, yo no nací pa' pobre, ¿verdad? Me gusta todo lo bueno, ¿verdad? Fuiste a trabajar, aguantaste cosas que no aguantarías si no te pagaran. Las aguantas porque te pagan. Hablaste con gente que no quería hablar. O sea, hiciste cosas impresionantes porque quieres proveer para tu familia, ¿verdad que sí, hombres? Caminas por todo el depósito ahí de Amazon. Te sudan los pies, ¿verdad? Y llegas ahí a la casa y tu esposa te dice, no me amas. Y tú, no juegues. O sea, me la pasé todo el día trabajando, haciendo eso y haciendo aquello y me dices que no te amo. Y realmente no sabemos amar porque la mujer ¿quieres que se lo digamos? Ay, mi amor, te amo. ¿Verdad que sí, mujeres? Pero nosotros somos medios cabezones. Entonces nosotros estamos haciendo todas estas cosas para mostrarte cuánto te amamos. ¿Verdad? O nuestros hijos. Ahí no nos aman. ¿Por qué? Porque no me dejan hacer lo que se me hincha la gana. Yo quiero llegar a la mañana, pero hijo, mira los peligros de no me amas porque no me dejas ir a las 4 de la mañana. ¿Verdad? Realmente no sabemos amar. Y aún cuando tu esposo hace todo eso, no sabes que esa es la manera de que tu esposo te está diciendo te amo. Así que no sabemos qué es el amor. No sabemos cómo amar. Y no tenemos idea de cuando alguien nos está amando. Es que ¿por qué me dijo eso? Porque te amo. Pero es que tú no quieres que sea feliz. Porque quiero que seas feliz, te lo digo. ¿Ve que sí? Nos encontramos en esas situaciones. El amor en pareja es complicado. ¿Ve que sí? Mi hijo lo descubrió el otro día. Dice, ¿por qué si quieren eso? ¿Por qué no nada más te dicen que quieren eso? ¿Por qué te tienen que dar pistas? ¿Por qué no simplemente dicen, dame un beso? Chiquita, órale. O sea, ¿por qué no? Mujeres, ¿por qué no son así? Así, ¿por qué? ¿Qué, mi amor? ¿Tienes un fuego en la boca? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te está una chiripiorca? ¿Te llevo emergencias? Y no, está siendo sexy contigo. Realmente no sabemos cuando alguien nos está amando. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, ese es un gran problema. Entonces, si el común denominador en estas tres bases es amar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender qué es amor. Tenemos que entender cómo amar. Tenemos que saber identificar cuando alguien me está amando. ¿Por qué? Porque entonces voy a amar como Dios ama y entonces estaré amando verdaderamente. Es el punto que quiero que entiendan hoy. Cuando tú amas como Dios ama, entonces estarás amando verdaderamente. Amén. Sencillo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo debo de amar? Ama al Señor, ama a tu prójimo y al último,
ámate. El gran problema de los divorcios, el gran problema de las situaciones difíciles en los matrimonios es que nos amamos primero. Esta pregunta que le está haciendo el abogado a Jesús es una pregunta acerca de prioridades. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Dime qué es lo primero que tengo que hacer. Y Jesús le dice, tienes que amar. Tienes que aprender a amar. Tienes que saber qué es amor para que ames correctamente. Y tienes que entender quién te está amando para que entonces no te lastimes cuando quieran corregirte para tu bien. Dice, lo primero que tienes que hacer es amor. Y de ese amor el primero que tienes que amar es a Dios. No es el último, no es el segundo, no es el cuarto, es el primero. No podemos poner a Dios al último en nuestras vidas. Dios tiene que ser el primero. Ahora, tenemos que entender algo. El amor es una decisión. El amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. Los sentimientos son inestables. El amor es una decisión. Es decir, yo voy a amar a pesar de lo que siento. Voy a amar a pesar de lo que quiero. Voy a amar aun cuando mis sentimientos no están alineados con la manera en que estoy actuando y la manera en que estoy sintiendo. No voy a decidir amar, voy a decidir dar un paso y voy a amar a esta persona aunque no sienta amarle. Voy a decidir perdonar a esta persona y amarle aunque no sienta perdonarle por lo que me ha hecho. El amor, tenemos que entender, número uno, el amor es una decisión. El amor es una decisión. Es importante que estemos conscientes acerca de esto. ¿Por qué? Porque el amor es un mandamiento. Esto es importantísimo. Dios, cuando el abogado le pregunta a Jesús, dime cuál es la ley más importante, la ley de las leyes. Él estaba preguntando, la ley. ¿Verdad que sí? Con L mayúscula, la ley. ¿Cuál es la más importante? ¿Y está hablando de qué? De leyes. ¿Está hablando de qué? De un mandamiento. Está hablando de algo que tú y yo somos llamados a hacer. Somos mandados a hacer, pero al fin y al cabo es una opción y tú puedes decidir amar o no amar. Pero tenemos que borrarnos de nuestra mente que el amor es un sentimiento. Mucha gente dice, sigue a tu corazón. No, estás donde estás porque has seguido tu corazón. Sigue a Jesús, sigue a Dios, sigue a lo que Él te está enseñando. Le preguntaron a Jesús, ama. El gran mandamiento es el amor, es el amor. Ahora fíjense esto, el amor no es una emoción, no podemos obligarnos a sentir algo. Por eso el amor no es una emoción, porque no podemos obligarnos a sentir algo, ¿verdad que sí? Cuando se te cierran en el carro, ¿qué sientes? ¡Ay, qué bonito! ¡Que Dios te bendiga! El otro día salí de aquí para recoger a mi hijo en el retorno. Y salí y había una viejita que llevaba como 3 horas parada en el mismo lugar. Bueno, y exageré, 2 horas 59 minutos, ¿verdad? Y de repente, pues no pasa, pues me paso. ¡Uy! Cruella de Vil. Se me fue atrás del carro y pitándome y haciéndome cosas y yo así de... ¿Verdad? Ella no sintió, ¡ay, qué bonito mexicano! Ella empezó a decir, yo creo que, ¿no? No sé, ¿verdad? Las emociones no pueden ser obligadas. El amor es una decisión porque es una opción. Y Dios nos llama a amar. Muchas veces no podemos evitar ciertas circunstancias las cuales nos hacen sentir de ciertas formas. Las emociones, el amor es un mandamiento, por lo tanto es algo que podemos decidir hacer o no hacer. Hacer o no hacer. Ahora, muchas veces nuestras emociones tienen que alcanzar a nuestras decisiones. Algunas veces nuestras emociones tienen que hacer las paces con tu decisión, pero la mayoría de las veces las decisiones tienen que alcanzar las consecuencias de tus emociones.
emocionalmente tomaste una decisión que te llevó a hacer algo equivocado. Y entonces, eso fue tu emoción, entonces tus decisiones tienen que alcanzar lo que hiciste para cambiarlo, para tratar de ser diferente. ¿Me están siguiendo? El problema con esto es que entre más inestables sean las emociones, más inestables serán tus decisiones. ¿Cuántos de ustedes aquí me pueden decir mis emociones son templadas, forjadas como el hierro? Nadie. Nadie. Hay veces que te levantas y ni tú te aguantas, hijo. ¿Sí o no? ¿Para qué amanecí? ¿En serio? ¿A quién no le ha pasado eso? Y aparte me huele la boca. ¿Verdad que sí? Entre más inestables sean tus emociones, más inestables serán tus decisiones. Dios te dice, tú tienes que amarme porque decides hacerlo, no porque sientes hacerlo. Cuando tú y yo decidimos amar a Dios, Él se va a ocupar de hacer nuestras decisiones estables. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que Él nos manda hacer, y lo que Él nos manda hacer trae firmeza a nuestras vidas, a tu vida, a mi vida, a mi familia, a mis hijos. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo obedecer algo que ya ha sido probado, que es un principio bíblico, el cual a todas las circunstancias. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Es un principio bíblico el cual aplicas, y cuando tú aplicas los principios de Dios en tu vida, Dios honra su palabra. Dios honra su palabra. El amor es más que una emoción, porque existe debido a una decisión. Y esto sucede sin importar si una emoción está acompañando a la decisión. El amor incluye emoción, porque vamos a hablar de esta pasión en un momento, pero el amor empieza con una decisión. Ahora, esta decisión que Dios quiere que tomes es una decisión exclusiva. El amor número 1 es una decisión. Número 2, el amor demanda exclusividad. Di conmigo, exclusividad. El amor demanda exclusividad. Fíjense lo que dice el versículo 37 de Mateo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, con todo tu ser. Algunas versiones dicen con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Con qué dice? Con todo. ¿Con qué? Con todo. Fíjense lo que está haciendo Jesús. Jesús está contestándoles y dice, si tú cumples estas cosas, ¿verdad? Si tú cumples esta ley, primero tienes que decir, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Esto demanda exclusividad. Cuando tú le das todo a alguien, no hay nada más que le puedas dar a alguien más. No hay espacio para que digas, te quiero a ti, pero pues también quiero a la vecina. Dios nos llama a que le demos todo nuestro amor. El mayor problema que vemos en la Biblia, todo el tiempo en la Biblia, es la idolatría. ¿Y la idolatría es qué? Buscar a alguien para que nos provea algo. Cuando la gente en el Antiguo Testamento, en la historia de la Biblia, o hoy en día, cuando nosotros adoramos el sexo, el dinero, el poder, yo no sé, cualquier cosa, cuando tú adoras algo, tu posición, tu carrera, lo que sea, cuando tú lo adoras, no solamente estás cantándole canciones, levantando tus manos hacia ellos. En el Antiguo Testamento, ciertamente, ellos no solamente levantaban sus manos a una estatua porque le querían adorar. Ellos le adoraban como tú y yo le adoramos hoy a diferentes cosas. ¿Por qué? Porque esperamos que ese ídolo que hemos levantado delante de nuestras vidas nos provea de algo. ¿Cierto o no es cierto? Le adoras al dinero porque el dinero te va a proveer ¿qué? Según tú o según yo, muchas veces pensamos seguridad. Pensamos que el dinero te va a proveer abundancia, confort, te va a hacer feliz, pero pregúntale a los millonarios que se suicidan. Pero adoramos a esos ídolos porque pensamos que al adorarles estamos esperando que ellos nos den algo. Ese es el mayor problema de la idolatría. Cuando Dios te dice, quiero que me ames con todo lo que eres, con tu cuerpo, con tu mente, con tu fuerza, con tu espíritu. Quiero que me ames con todo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser tu único proveedor.
Llegar a la meta en el béisbol, así como en la vida, requiere que dependamos totalmente de Dios. No significa que te cruces de brazos, te sientes en tu silla y digas, Señor, mándame todo el cielo. No es cierto, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice es que tú te esfuerces, que seas muy valiente, que vayas, que trabajes y Dios va a bendecir el fruto de tus manos, no de tus pompas sentadas en la silla. ¿Estás conmigo? ¿Me van siguiendo? Wow, voltea con tu vecino y dile, córrele a la primera base. ¿Así les dije? Entonces, córrele a la primera base. La idolatría es algo que daña nuestras vidas. Tú y yo muchas veces no podemos amar a Dios sobre todas las cosas porque somos idólatras. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es que yo amo esto, es que, híjole, es que hago esto o hago esto. ¿A qué amo más? Pues amo más esto. Pero está mal, pero lo amo más. Dios demanda exclusividad. El problema que tenemos como cristianos es que le damos exclusividad parcial a Dios. Te voy a amar con esto, Dios, pero con esto no. Te voy a amar con mis sentimientos, te voy a amar con... Eso de decidir, pues, Dios demanda exclusividad. El problema es que le damos exclusividad parcial. Él quiere ser el único proveedor de tu vida. Imagínate que Dios sea el único proveedor de tu vida. Entiéndeme. Les empecé diciendo, Dios está más interesado en que llegues al plato de home. Dios está más interesado en que tú tengas una vida abundante. Dios está más interesado en que tú seas feliz. Dios está más interesado en que tú seas liberado de ese odio y de ese rencor que has sentido por años y años en contra de tu padre, de tu madre, no sé de quién. Dios está más interesado en liberarte y en ponerte en un lugar donde puedas sentirte en paz, donde cuando llegues en la noche a tu casa digas, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. No solamente es algo que vas a repetir porque lo dice la Biblia, es algo que vas a confesar porque te has dado cuenta que cuando decidiste amarle y ponerlo en el primer lugar, Él se convirtió en tu proveedor, en tu único proveedor. Por lo tanto puedes acostar tu cabeza y decir, en paz me acostaré porque sé en quién he confiado. No es nada más porque la Biblia lo dice. Entiéndeme algo, el gran problema de la iglesia es que recita versos de la Biblia como si fueran palabras mágicas. Expecto Patronus. ¿Hoy no les gusta Harry Potter? O como dice mi hijo, ¿cómo es ese Harry Potter en español, hijo? Harry Potter. No son palabras mágicas, iglesia. La bendición viene de tu vida, de una vida comprometida y sujeta a lo que Dios dice, aunque no lo sienta. Aunque no lo sienta. Es que yo no siento perdonarlo porque me lastimó. Okay, ya. Es que yo no siento ir a la iglesia porque, ay, es que frío. Ya. Ay, Dios, mándame la bendición aquí, no, échamela aquí. Y viene Dios y por su gracia y misericordia dice, ay, de mi hijo, le voy a dar por lo menos una bendición. Y viene y te la pone, ay, échamela en la bolsa. O sea, ni mover la mano quieres, hijo. ¿Verdad que sí? Mateo 6:33 dice, más bien busquen el reino. Primeramente, ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero fíjense lo que dice. Primeramente, di conmigo, ¿qué? Primera, todos juntos, di conmigo, ¿qué? Primeramente. ¿Cómo? Primera. ¿Qué significa que es primeramente? Que no es segundamente, no es terceramente, no es cuartamente, quintamente, sextamente, séptimamente, octavamente, novenamente, décimamente, onceavamente. Sí fui a la primaria. Busca primeramente. Este hombre, Mateo, vuelve a escribir esto que es impresionante. A mí me rechazaron, no me querían linchar en mi pueblo. Y cuando Jesús vino me enseñó a vivir. Aprendí a amar como Él ama,
Por lo tanto, ahora amo verdaderamente. Apréndete eso. Ama como Dios ama para que ames verdaderamente. ¿Quieres amar bien a tu esposa? Ama a Dios primero. Es que Él me ama mucho, Dios te ama más. Es que está muy guapo, Dios está más guapo. Ay, pero es que sus piernas. Dios tiene mejores piernas. Bueno, es espíritu, pero pues me imagino. Pues es Dios, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Es primera base. No puedes llegar a segunda base, amar a los demás, cuando no has aprendido qué es amar delante del maestro. Ahora no es fácil, porque es una decisión. Y generalmente las decisiones demandan un esfuerzo, y generalmente los esfuerzos demandan que inviertas tiempo, dinero y esfuerzo en todo lo que quieres lograr. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino es su gobierno. Cuando la palabra dice aquí, el reino de Dios, está hablando del gobierno de Dios. Di conmigo, gobierno de Dios. Es una figura de autoridad, es una figura política, es una figura, es una teocracia donde Dios es el que gobierna la cosa. ¿Están conmigo? Dice, busca el gobierno, busca primeramente el gobierno de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de la circunstancia, de la situación en donde tú estás? Busca primeramente el gobierno de Dios sobre tu circunstancia y entonces busca también su justicia. La justicia son los estándares divinos. Di conmigo, estándares divinos. ¿Qué es un estándar? Es la forma que tú tienes que hacer las cosas. ¿Son qué? Las cosas, la forma que tú tienes que hacer las cosas. En el béisbol tienes que golpear el bat, alguien tiene que aventarte la pelota, tienes que golpear la pelota con el bat, si no la cacha nadie, tienes que correr a primera base, si puedes corres a segunda, y si no puedes te quedas ahí, esperas al otro bateador, cuando la golpea entonces corres a tercera y te estás cuidando, ¿verdad? Y muchas veces tratamos de robarnos la base, pero eso no es de Dios, porque dice que no robaremos en los 10 mandamientos. Entonces te quedas en tercera ahí y alguien batea de nuevo y llegas a home. Llegas a home. Hay una forma de vivir para que tú y yo lleguemos a home en nuestras vidas. Dios no nada más te llamó a ser una persona que esté mendigando por una bendición. Dios te llamó a hacer que esas bendiciones bajen del cielo. Cuando tú vives de cierta forma, las bendiciones van a bajar porque Dios va a honrar su palabra. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? No es un Dios de microondas. Señor, meto el microondas, meto aquí mi bendición esta, mételo en microondas y pues me la pasas, ¿no? Cuando suene la campanita esa de pipi, es que tú, Dios, cuando pues bueno, estabas aquí en la tierra no había microondas, pero bueno, mira, déjame te explico. No es así. Por cierto, ese fue un chiste. Gracias. Recuérdame que lo tache. Busca los estándares divinos. ¿Alguien me puede pasar algo para que me seque? Ay, sí. Los estándares divinos. Busquen primeramente su gobierno. Lo que está diciendo este versículo, escuchen muy bien. Busquen primeramente su gobierno sobre una situación y busca sus estándares sobre esa circunstancia. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Pues aunque no te guste lo que dice la Biblia, es lo que es. Si alguien te dice, ¿quieres azul o azul? ¿Qué vas a escoger? ¿Por qué? Porque es lo que es. Te puedes encaprichar, te puedes enojar, te puedes hacer panchos, lo que sea, por el rosa, pero es azul. Es azul. Si tú no corres las bases, no puedes llegar a home. Si no llegas a home, estás perdiendo. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no amen al mundo. Dios está diciendo, ámame, yo quiero que me ames con todo lo que tienes. Y el versículo 15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ahora entiéndanme algo. Dios usa recursos para bendecirte. Pero Dios quiere ser la única fuente, el único proveedor de esos recursos. ¿Estamos bien?
El proveedor no puede cambiar. Los recursos que Dios usa, las bendiciones que Dios usa para bendecir tu vida pueden cambiar. Puede ser una persona, puede ser un aumento en tu trabajo, puede ser una promoción en tu trabajo, puede ser un título en tu universidad, puede ser un título en una maestría. Dios bendice, Dios usa recursos para bendecirte, pero el único proveedor es Él. Él te da la fuerza, Él te da el poder, Él te da la inteligencia para que logres esas cosas. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y Él te está diciendo, no ames al mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, de los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, de la vida provienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hay cosas compitiendo por el primer lugar de Dios, perdemos a Dios. Te ponchan. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al home? Sinceramente, que ya estoy harto. Ya estoy harto de siempre tratar y nunca lograr. Ya estoy harto de tratar de perdonar y cada vez que veo a esta persona vuelvo a odiarla. Ya estoy harto de no poder ser libre de lo que siente. Ya estoy harto. ¿Cuántos están así? Yo sé que hay familias tal vez que vinieron hoy diciendo, ya es la última vez, la última oportunidad que le voy a dar a Dios, es la última oportunidad que le voy a dar a la vida. Este día es el último día que voy a vivir si algo no pasa en mi vida, entonces me voy a suicidar. ¿Sabes qué? Dios te ha traído a este lugar para que escuches que Él te ama y Él quiere que le ames para que entonces seas bendecido, para que entonces vivas prósperamente. Y cuando hablo de prosperidad no solamente estoy hablando de bienes materiales, estoy hablando de sentirte en paz. Hay gente que tiene miles de cosas pero están vacíos. Cuando decidimos amar un sistema que no ama a Dios, entonces no podemos experimentar el amor de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué no podemos amar a Dios? Por nuestros ídolos. Cuando vamos a un partido de fútbol americano, la gente pasa 3 horas, el juego dura 1 hora, pero la gente pasa 3 horas ahí en el estadio. Y el juego que dura 1 hora, realmente solamente hay una confrontación de los cuerpos de los equipos por 17 minutos. Entonces tú vas al partido que dura 1 hora, que te tardaste 3 horas en llegar ahí para ver 17 minutos del partido. Ahora, si tú decides ir al estadio, ¿verdad? Entonces tienes que manejar otra hora. ¿Para qué? Para estar 3 horas ahí, para ver un partido que dura 1 hora y para ver la confrontación de 2 equipos que solamente duran 17 minutos. Ahora, si regresas del estadio, porque no te vas a quedar a dormir ahí, son otra hora. Entonces ya son 5 horas para ver un partido, ¿verdad? Que dura 1 hora y donde hay una confrontación de solamente 17 minutos. Ahora, cuando llegas a tu casa, prendes la tele, ¿verdad? Para ver las noticias, para que te expliquen lo que acabas de ver en el estadio. Entonces estás invirtiendo 9 horas, ¿para qué? Para ver un partido que te tomó 7 horas llegar ahí, 3 horas de estar sentado a esperarlo, 1 hora que jugaron para ver 17 minutos del partido. Ahora, cuando vas al trabajo al siguiente día, te encuentras con tus amigos y sigues hablando del partido que te tomó 7 horas de llegar ahí, estar 3 horas sentado, ver un partido de 1 hora y ver la confrontación de un equipo por 17 minutos, pero todo es acerca de eso. Y cada domingo te sientas a adorar a tu gran deporte. ¿Por qué? Porque es digno. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con Dios? ¿Por qué no podemos adorar a Dios? ¿Por qué no podemos decirle, Señor, yo te doy mi amor incondicional, exclusivo? Dios nos deja saber su expectativa. Él te dice, yo quiero que me ames con todo lo que tienes. La expectativa divina del amor, la cual es un mandamiento, el cual tú y yo podemos decidir hacer o no hacer. Él te dice, yo quiero que lo hagas. No es una petición, no te estoy dando una opción, no te estoy diciendo si quieres o no quieres. Es un mandamiento, pero tú y yo podemos decir hoy, no. El riesgo de decir no es que vamos a seguir viviendo como siempre hemos vivido, sufriendo con lo que siempre hemos sufrido. Si tú y yo entendemos que el amar a Dios es una decisión que tomamos,
y no un sentimiento, que valga su redundancia, que sentimos. Si tú y yo entendemos esto cambiará la trayectoria de nuestras prioridades. Porque siempre tienes tiempo para lo que es más importante. Y Dios quiere ser lo más importante para que Él tenga todo tu tiempo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos tiempo para lo más importante. Por eso Dios nos dice, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más grande, Jesús? Amor. Y el primero es que ames a Dios. Quiero que sea lo más importante. Ay, es que no voy, es que no hago eso, es que ya. Si el presidente te hablara por teléfono y te dijera, ¿sabes qué? Quiero que vengas a cenar conmigo. Aunque no te caiga bien o te caiga mal, o te caiga bien. Tú vas a dejar todo lo que tengas que hacer y vas a ir. Porque es el presidente. Cualquier cosa se vuelve o va a un segundo lugar. Porque tu decisión depende de aquello que te está llamando, que es el presidente. Muchas veces nos olvidamos quién nos está llamando a amarle con todo lo que somos. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No pierdas de vista lo que Él te está llamando a hacer. Tal vez tú estás aquí hoy y es la primera vez que escuchas algo así. Y tienes la opción hoy de tomar la decisión de decir, Jesús, quiero amarte, enséñame. Enséñame, dame el coraje para tomar decisiones y amarte sobre todas las cosas. Tal vez estás aquí y has perdido tu primer amor. La iglesia de Éfeso, en el libro de Apocalipsis, Dios le habla y le dice, Éfeso, yo he visto todo lo que haces. Todas las cosas que has logrado son impresionantes. He visto cómo no te gusta la injusticia. He visto tus obras. He visto cómo sufres por mí. Éfeso, wow, eres impresionante. Todo lo que estás haciendo es increíble. Pero tengo contra ti una cosa. Has dejado tu primer amor. Me he vuelto la segunda opción. Todo lo que has hecho, todo lo que haces, para mí ha tomado el primer lugar. Has dejado tu primer amor. Y cuando Dios nos dice eso, déjame decirte algo. El problema no es que Dios se movió de domicilio y ya no lo puedes encontrar. El problema es que tú cambiaste tu ubicación de residencia. Y esa ubicación no es enfrente de su trono. Dios no quiere que te estés dando golpes de pecho todo el día como nos lo han enseñado en la religión. Dios quiere que lo tengas presente en tu vida en cada momento. Y cuando voltees en situaciones, diga, Señor, gracias por lo que me está pasando. O Señor, ayúdame con esto, no entiendo, me siento lastimado, me siento herido. Señor, ¿qué tengo que hacer? Dios quiere que hagas eso. Dios no solamente quiere que vayas y explotes en ira y en furia contra las personas. Dios quiere que ames. Y el amor es una decisión. Y ese amor tiene que ser lleno de pasión. No solamente es una decisión, no solamente es un amor exclusivo, es un amor que está envuelto de la pasión, que dice, Señor, yo te voy a amar, quiero servirte, quiero amarte, quiero hacer lo que tú quieras. Señor, yo quiero enamorarme de ti. Él les dijo a la iglesia de Efeso, has perdido tu primer amor, te has desenamorado de mí. ¿Te acuerdas cuando tú te enamoraste de tu esposa, cuando te enamoraste del primer novio, cuando estabas ahí enamorado, que decías, Señor, es que wow, qué hermoso, mira, es que esta pasión que siento por él? Dios quiere que esas emociones que tienes se alineen con tu decisión de ponerle en el primer lugar. Cuando tú lo pones en el primer lugar y empiezas a cómo Dios empieza a cambiar tu vida, cómo Dios empieza a transformar tu familia, cómo Dios empieza a transformar tu odio. Cuando ves eso, el único fruto que sale de tu corazón es una pasión que arde por Él, diciendo, Señor, es que eres tan bello, eres tan grande, eres tan hermoso. Entonces Dios mismo es el que hace que tus emociones se alineen a tu decisión.
Dios desea que nos volvamos a Él. Tal vez es la primera vez que estás aquí, tal vez es la primera vez que estás oyendo acerca de Jesús. Responde. Dile: Jesús, sí. Mateo, este hombre despreciado, escribió todas las escrituras, la mayoría de las escrituras que vimos hoy. Juan, otro hombre transformado. Escúchenme bien, iglesia. Estos hombres no solamente son los autores de la Biblia, estos hombres son testimonios de vidas cambiadas, que un día se atrevieron a decirle: Jesús, te creo.